Nuestro invitado de hoy en la entrevista de cierre es José González. José González, como todos sabemos, es nuestro comentarista de lujo desde Wall Street de los Estados Unidos todos los domingos, pero aprovechamos que está en Lima justamente para conversar con él. Él está en Lima, entre otras cosas, para atender asuntos particulares, pero además porque fue invitado justamente para ser uno de los expositores centrales de Expo Cobre 2024 y ciertamente su exposición causó mucho interés entre los asistentes y muchos comentarios positivos. La primera pregunta antes de entrar al tema que tiene que ver con la entrevista de hoy, José, es ¿cuál fue tu impresión? ¿Qué impresión te dejó el Expo Cobre 2024 en el cual participaste? Haciendo memoria, Oscar, de lo que hemos conversado en Tierra Adentro desde el inicio del programa y aquel reporte de S&P Global, el futuro del cobre que subrayamos en su momento. ¿En junio del 22? Correctamente, que de alguna forma no es que pasara desapercibido, pero que no estaba en el centro de la atención. Y habiendo atendido este año 4 de las 5 conferencias mineras más importantes en el Perú, voy a presentar en la quinta última, la que cierra el año, así es, el Perú Mining Business. En estos 2 años estamos adquiriendo una conciencia cuprífera, que somos un país del cobre, y eso se sintió en Expo Cobre. Se consolidan una serie de agendas, entendemos, lo dice Diego Macera, el director del Banco Central de Reserva, y dice, la realización de la promesa del cobre depende de nosotros. Esa es la buena noticia, y la mala noticia es que depende de nosotros. Pero hablemos en el vaso medio lleno y no medio vacío. Así es. Esa conciencia de país cuprífero, lo que significa que el cobre, lo que acaban de decir los 2 primeros invitados, la importancia del cobre y el hecho de que podamos duplicar esa producción, argumento que tú y yo hemos defendido contra viento y marea, porque la capacidad geológica y meteórica está ahí, la infraestructura está ahí, el capital humano está ahí. Creo que se consolida esa agenda y que lo que es una promesa empieza a ser una posibilidad y no un problema. Lo que señala Basader en ese ensayo que va a cumplir 100 años en el 2031, en que esto, en el caso peruano, y no solo es más una promesa que una posibilidad, sino que es más o menos inevitable. Vale la pena, y no es autobombo, pero al César lo que es del César, José, contigo en este programa que nace en febrero, marzo del 2022, empezamos a hablar, fuimos los primeros en la televisión nacional y en el periodismo nacional en hablar de lo que se venía con el cobre. Efectivamente, José resaltó en carácter de primicia en el programa y lo pueden buscar. Si ustedes buscan nuestro programa de junio del 22, estamos 24, verán cómo hablamos en ese momento del informe de S&P, que es Standard & Poor's, ¿ok? Y que hablaba de lo que se venía, pero éramos, digamos, 2 solitarios, ¿no? Nos miraban como, bueno, sí será. Y no voy a decir nombres, pero de economistas y exministros con los que yo me junté, que decían, no creo, quizá es un hipo. Y hoy no hay nadie en el Perú, nadie que discuta que el cobre es el presente y es el futuro. Y yo, Capito, en el APEC de San Francisco el año pasado, en aquella reunión que tiene la presidenta Boluarte con un grupo de empresarios norteamericanos y habla de la minería en el Perú, subrayamos en ese momento que era la primera presidente minera. Y lo subraya en la clausura de Expo Cobre y manifiesta el respaldo de su gobierno a la minería peruana. Así es. Bueno, el tema de el virtual empate entre Harris y Trump, incluso hay quienes más cáusticos dicen, no, está adelante Trump. ¿Cuál es el riesgo? The Economist ha titulado hace pocos días, ha advertido sobre el riesgo de un triunfo de Trump para el mundo. ¿Cuál es ese riesgo, José? Primero vamos a hablar de las encuestas. Sale la última encuesta del New York Times Siena College, que se ha convertido en la encuesta con mayor credibilidad en los Estados Unidos esta mañana, ayer, y la encuesta está 49-48%. Recordemos que Biden estaba a 6 puntos por debajo de Trump. Harris recupera esos 6 puntos, sube 4 puntos y pierde de esos 3 puntos. Se habla de un repunte de Trump, pero solamente 3 puntos. Y el margen de error es 2.5-3.5%. Y recordemos que la elección en Estados Unidos es indirecta, por lo tanto, los 270 votos electorales que se requieren para la elección son claves y se van a definir en 7 estados: Pensilvania, Nevada, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Georgia y Arizona. Pero ya queda cada vez más claro, Biden ganó la elección
por 40.000 votos en Pensilvania. Y Pensilvania va a decidir la elección. Y no solo es Pensilvania, es un suburbio cerca de la ciudad de Filadelfia, ¿sí? Wow. En donde lo que se va a buscar es que los votos... No es Florida, como dicen algunos. No, Florida, no es Florida es abiertamente donde los cubano americanos republicano. parece que son trompistas. No. Las demografías y las tendencias han cambiado. Okay. Los estados claves en esta elección son Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Y van a depender, si las encuestas, de nuevo, las encuestas no son predictivas, son descriptivas. La tendencia en las encuestas es lo que indica. Si las encuestas no se equivocan, va a depender que ciertos etarios y demográficos blancos voten por Harris, ¿sí? Puede suceder cualquier cosa. Y en la medida que puede suceder cualquier cosa, la discusión entre los analistas y periodistas norteamericanos va a ser en esa dirección. Va a ser una elección realmente, como dicen en Venezuela, mi angustia tiene angustia, ¿sí? Hay mucha ansiedad en el país en virtud de lo que pueda suceder el martes, y probablemente si los márgenes son muy pequeños no vamos a tener resultados definitivos el martes por la noche, sino en los días posteriores cuando sea el conteo definitivo de todos los votos. Va a ser suspenso, una película de suspenso y que podría convertirse en terror. Reitero mi pregunta ahora que ya se ha explicado un poco el escenario. ¿Cuál es el verdadero riesgo de que Trump vuelva a la Casa Blanca? Lo que señala The Economist, hay que recordar el primer gobierno de Trump, que fue un gobierno que de alguna forma no se equivocó en el manejo de lo político, porque atendió un sector de la población que se ha sentido desplazada y es la que lleva a que las encuestas estén en este 50-50 técnico, que son hombres blancos entre 17 y 24 años y entre 40 y 60 años y la demografía alrededor de eso. Sin embargo, fue un gobierno muy malo en términos de políticas públicas. Recordemos que Trump se había enfrascado en una guerra de tarifas con China que distrae la atención del COVID que venía. Si hubiéramos tenido una mejor relación con China, probablemente la colaboración china hubiera sido mejor. Y en la post-pandemia, ¿qué es lo que está proponiendo Trump? Más de lo mismo. Producir petróleo para generar crecimiento, eso es cuestionable. Dos, recortar los impuestos a los sectores de mayor ingreso en el país. Y tres, una guerra de tarifas mucho más violenta o más agresiva de la anterior. Está proponiendo subir las tarifas promedio del 5% al 20% hasta el 60%. ¿Qué va a generar eso? Desaceleración, inflación y déficit. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, con una administración de Trump el déficit fiscal podría llegar a niveles de 5.7 trillones de dólares en 10 años y en el caso de Harris a 1.7. Financieramente, una administración Trump, si cumple lo que está prometiendo, afectaría el crecimiento norteamericano, que afecta a todas las dinámicas globales. La guerra de las tarifas pondría presiones en la economía internacional innecesarias y si intentase acaso incrementar la producción petrolera, reduciría la transición energética que afectaría todas estas dinámicas. Y ahí nos toca a nosotros una por supuesto, parte, porque ralentiza el crecimiento de la demanda del cobre si es que uno de los potencias mundiales dice no hay calentamiento global, vayamos siguiendo con el petróleo, no hay por qué acelerar el crecimiento. Y el presidente del Congreso de la Cámara de Representantes, que es republicano, ha dicho que si gana Trump, van a anular la ley contra la inflación, que es la ley que va a invertir en la infraestructura eléctrica en el país para que la electromovilidad se expanda en el país en los próximos 10 años. Claro, el plan de Biden de colocar estaciones de servicio eléctricas en el país, la red, correcto, que falta. Pretenden anular esa ley. Uy. Eso va a tener un impacto directo. La transición energética, Oscar, la descarbonización, la electromovilidad es inevitable, pero el ruido la postergaría, crearía y las cotizaciones del cobre se verían afectadas, los proyectos mineros de los que venimos hablando, los economics, se verían trastornados. Digamos, lo dijimos en una entrevista que hicimos vía Zoom, si usted es minero, así no vote en los Estados Unidos, haga barra por Harris. De acuerdo, gracias José.